La sombra del erizo del coloso capítulo 15 y 16 capítulo 15. Phalanx Shadow quedó cautivado por este próximo capítulo del pasado de María, ya que este era el primero que giraba en torno a él después de su creación al final del último. La noticia se extendió rápidamente por toda la estación sobre el éxito de Gerald al entregar finalmente la forma de vida definitiva que había prometido, aunque omitió la participación de Black Dome. Su equipo ha estado atento a ese cometa desde que entró en su atmósfera. Si alguien descubriera que estaba conspirando con una posible amenaza alienígena, sería la muerte de su carrera y de él mismo. Past Shadow fue presentado a los residentes del ARK. Todos se sorprendieron al ver que la famosa Ultimate Life Form se había convertido en otro Mobian Hedgehog. ¿Cómo pudo el profesor pasar de ser un lagarto gigante a un erizo? Se preguntaban. Pero tanto las sombras del pasado como las del presente sabían que harían falta más que palabras para convencerlos de que era el verdadero. Para demostrar sus hazañas, Gerald le hizo someterse a una serie de pruebas de sus habilidades. Comenzó con un par de robots Gun disparándole dentro de la misma área de pruebas en la que sellaron al Biolizard. Fue allí donde Sombra aprovechó el poder del caos por primera vez y desató disparos perfectamente alineados de la lanza del caos contra los drones. Pero el combate no fue la única hazaña que se puso a prueba. La función principal era su inmortalidad. Necesitaban ver si el sistema inmunológico de Shadow era lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquier enfermedad. Para ello, introdujeron varias infecciones en la habitación sellada y revisaron sus signos vitales. A María no le gustó este proceso y lo consideró cruel a pesar de que su abuelo le aseguró que era necesario para asegurarse de que realmente había logrado crear una forma de vida inmortal. Si la sangre de Shadow podía combatir todas las enfermedades mortales conocidas en el planeta, entonces podría usarse para curarla finalmente de su síndrome de neuroinmunodeficiencia. Present Shadow recordó las frustraciones que había provocado esta prueba. Aunque su cuerpo era inmune a todas las enfermedades, seguía siendo desagradable y repugnante tener que quedarse allí parado y respirar toda esa porquería asquerosa que estaban bombeando a la cámara. En aquel entonces ni siquiera imaginaba cómo se sentiría enfermarse. Pero ahora que he perdido mis poderes, siento que finalmente puedo identificarme con estos humanos, comentó Present Shadow para sí mismo. Los sujetos de prueba regresaron con resultados prometedores para el equipo. Shadow no se había infectado con ninguna de las enfermedades que le habían estado inyectando. Algunos de los gases que liberaban eran lo suficientemente letales como para matar a cualquier persona que los respirara, pero Shadow seguía en pie, completamente inmune a los efectos. Esta era toda la prueba que necesitaba Gerald. Él es la forma de vida definitiva y la clave para la salvación de María. Sin tiempo que perder, Gerald presionó para que le extrajeran la sangre a Shadow y la usaran para sintetizar una cura permanente para María. Él y María pasaron casi un día terrestre entero en el ala del hospital acostados en sus respectivas mesas de operaciones. Gerald no quería apresurarse. Examinó la sangre de Shadow usando todos los dispositivos a su disposición para estar absolutamente seguro de que no fuera peligrosa. Algunos miembros de su equipo pensaron que estaba siendo paranoico, mientras que otros pensaron que era la decisión más inteligente. Todavía hay mucho que no saben sobre la estructura genética de Shadow. Si su sangre no es compatible con la de María, ella podría morir o convertirse en algo mucho peor que la enfermedad. Había llegado tan lejos. No la perdería por su impaciencia. El Sombra del presente se adelantó un día después para ver los resultados de las etapas finales de los experimentos. Él ya sabe cuál será el resultado, pero no había nada de malo en ver a su yo del pasado cumplir su primera misión en la vida: salvar la vida de María Robotnik. Finalmente, después de años de ensayo y error, después de todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí, lo había logrado. María estaba libre de la enfermedad de su familia y podía vivir una vida plena y saludable sin el temor de marchitarse lentamente como lo hizo su madre. Shadow demostró ser todo lo que Gerald había esperado: poseedor de inmortalidad, gran inteligencia, identidad propia e independencia. Además, Shadow se volvió muy cercano a los residentes del ARK, especialmente a María. Fue en ese momento que Gerald comenzó a compartir con Past Shadow su verdadero propósito: proteger al ARK y a sus residentes de cualquier amenaza. Y un día, cuando regresen a la Tierra, él extenderá esa protección al resto de los habitantes del planeta. Past Shadow no tenía quejas. No sabía nada mejor. Si su creador dice que su propósito es ser un protector del planeta de abajo, entonces eso es lo que debe ser. Pasa más tiempo sobre Present Shadow mientras observa a su yo del pasado adaptarse a su vida a bordo del ARK.
Aunque no está seguro de cuánto tiempo ha pasado, recuerda este momento emblemático. Una vez recordó este momento de su pasado cuando estaba ayudando a Eggman a reunir las Chaos Emeralds para alimentar el Eclipse Cannon. Ese mismo cañón se estaba construyendo en secreto en esa época. Desde fuera de la ventana, Past Shadow podía ver a varios robots construyendo la parte inferior del Ark y equipándolo con el láser destructor de planetas. En ese entonces no podía entender cuál era el propósito detrás de esta arma. Pero después de enfrentarse a Black Dome, se dio cuenta de que estaba destinada a destruir el Black Comet si los Black Arms regresaban y cumplían su plan de aniquilar la Tierra. Coincidía con el propósito de Shadow de proteger el planeta de todas las amenazas. Si los Black Arms volvían a aparecer, él se ocuparía de ellos. ¿Vas a quedarte mirando por esa ventana todo el día, Sombra? Preguntó María mientras se acercaba a él. Sombra del pasado la reconoció sin apartar la vista de la Tierra. He visto fotografías desde abajo, en la superficie, pero me pregunto cómo será estar allí, cómo será ver el cielo sobre tu cabeza. Me gustaría visitarlo y averiguarlo. Yo también, respondió María suavemente. Era muy pequeña cuando llegué aquí por primera vez. No recuerdo mucho de mi vida allí. Solo las partes tristes, como la muerte de mis padres. Mi madre murió cuando yo nací y mi padre falleció poco después. Sombra del pasado la mira a su derecha. ¿Tu padre también murió a causa de tu enfermedad? Le pregunta. María sacude suavemente la cabeza. No. El abuelo dijo que murió con el corazón roto. No entiendo, respondió Sombra con confusión. La gente de allá sufre muchos problemas. La mayoría son lo suficientemente fuertes para luchar contra ellos, mientras que otros no lo son. Tú fuiste creado para ayudar a la gente con sus problemas y mejorar sus vidas, como lo hiciste conmigo. No respondiste a mi pregunta, interrumpió Shadow. ¿Cómo puede morir uno con el corazón roto? Oh, María no estaba segura de cómo responder a esa pregunta. Sabe muy poco sobre el corazón humano y las probabilidades que conlleva. Solo tenía 10 años. Era demasiado joven para entender el amor y las relaciones. Pero el erizo negro esperaba pacientemente su respuesta, lo que solo aumentaba la presión. Bueno, creo que es porque mi padre amaba tanto a mi madre que no podía soportar vivir una vida sin ella. Cuando ella murió, su corazón se rompió y quedó profundamente dormido. Mi abuelo intentó despertarlo, pero no pudo. Mi padre terminó muriendo mientras dormía poco después. Solo me quedaban mi abuelo y Julián. Habló lenta y suavemente mientras reflexionaba sobre el peor momento de su vida. ¿Quién es Julián? Preguntó Sombra del pasado. Era mi primo. Se suponía que debía estar aquí con nosotros, pero ciertas circunstancias hicieron que no pudiera. Tuvimos que dejarlo atrás. La última vez que lo vi, estaba enojado conmigo y con mi abuelo, siempre me pregunto dónde estará ahora ahí abajo. Espero volver a verlo algún día. Ver en qué clase de hombre se ha convertido. Si tan solo supieras, pensó Sombra presente para sí mismo. Él también comenzó a preguntarse cuál sería la primera reacción de María al ver a su primo crecer y convertirse en el científico loco, el Dr. Eggman que todos conocemos hoy. ¿Se enojaría? ¿Se culparía a sí misma por haber seguido ese camino? Cualquiera que sea el resultado, él no estará aquí para presenciarlo. A medida que su cuerpo se debilita, el de María se fortalece. Con suerte, tal vez ella continúe con su legado como la nueva forma de vida definitiva. Aunque no podía soportar la idea de ver a María lastimar a alguien. Siempre la vio como una niña dulce e inocente que no dañaría ni a una mosca. Si él está sufriendo tanto como el resto, yo también lo ayudaré, aseguró Past Shadow al joven Robotnik. María sonríe y toma la mano derecha de Shadow mientras ambos observan juntos la Tierra girar sobre su eje. Sombra, sé que puedes hacerlo. Sé que ayudarás a todos y harás del mundo un hermoso lugar para vivir. 12 sombras se agolparon alrededor del erizo negro, que estaba muy debilitado, mientras murmuraba y se agitaba en sueños. La estatua de Pelagia se agrieta y se desmorona en pequeños trozos de piedra y polvo en el extremo izquierdo del salón, acercándose a la entrada. Esta vez, Shadow tarda más de lo habitual en despertar. Otra señal de lo débil que se ha vuelto desde que comenzó su misión. Sentía dolor en todo el cuerpo, como si lo hubieran golpeado y lastimado por todas partes. Le tomó un tiempo hasta que pudo recuperar la fuerza suficiente para ponerse de pie. Se sentía físicamente peor que la última vez que se despertó aquí. Una decisión sabia sería beber otro elixir. Pero solo le quedaban 2 y no había tenido mucha suerte para conseguir todos los ingredientes necesarios para hacer más.
Antes de dirigirse a Dormin, abre su cartera y busca en ella los documentos que contienen instrucciones sobre cómo preparar más elixir. Pero pronto se da cuenta de que hay un problema importante. Los documentos han desaparecido. La frustración y el pánico se apoderaron de él mientras sostenía la bolsa boca abajo y vaciaba su contenido en el suelo. Fue lo suficientemente inteligente como para sacar las 2 pociones antes de hacerlo para evitar derramarlas. Si había perdido las instrucciones sobre cómo hacer más tónico, entonces estas 2 eran vitales para el resto de su misión. Desafortunadamente para la forma de vida suprema, las instrucciones no estaban por ningún lado. La única explicación que se le ocurrió a lo que había sucedido fue que debió haberlas perdido durante su batalla con Pelagia cuando cayó al lago. Incluso si las hubiera recuperado, el agua las habría dañado sin posibilidad de reparación. Maldita sea. Se desahogó en voz alta con frustración. Ya estaba en los 13 colosos, lo que significaba que solo le quedaban 3 más después de derrotar a este. Su mejor curso de acción sería conservar los 2 elixires restantes que le quedan y beberlos solo cuando sea necesario. No tiene idea de lo fuertes que serán los últimos 4 colosos. No puede permitirse el lujo de desperdiciar ni una sola gota. La luz del sol brilla sobre la penúltima estatua del lado derecho. El siguiente coloso se llamaba Falange. Era otro coloso con forma de serpiente. Si este fuera como dije, Shadow podría implementar la misma estrategia. Pero si residiera en un entorno de lago como Idelus, entonces lo tendría más difícil. No hay forma de que tenga que luchar contra 2 colosos en el agua 2 veces seguidas, ¿verdad? Con suerte, Dormin le dará una pista sobre qué tipo de coloso tendrá que enfrentar esta vez. Tu próximo enemigo es, las vastas tierras desérticas, un rastro gigante se desplaza por el cielo, no estás solo. ¿Vuelas por el cielo? Eso suena como otro tipo de pájaro volador, como el pájaro gigante con el que luché ayer, dijo. Esto podría ser problemático para el erizo negro. Su batalla con avión había demostrado ser una de las más desafiantes, y eso que aún conservaba algunos de sus poderes. Si esta batalla va a ser así, es posible que se vea obligado a consumir el segundo elixir. Camina lentamente hacia Agro, que estaba sentado junto al altar sobre el que todavía yacía el cuerpo de María. Ella acaricia la mejilla fría de María antes de bajar las escaleras trotando suavemente y agachándose para poder acceder fácilmente a su espalda. Al salir, Shadow saca la espada asustada una vez más y la gira hasta que los rayos convergen y los apuntan hacia el sur. Una dirección que sienten que no han tomado en mucho tiempo. Por lo general, era el este o el oeste. El cuerpo de Shadow se había debilitado tanto que montar a caballo empezaba a convertirse en una tarea ardua. Podía sentir cada bache del terreno accidentado por el que corría Agro. Pero en lugar de pedirle a su compañero que redujera la velocidad y le hiciera el viaje más fácil, luchó contra las sensaciones incómodas y continuó a paso rápido. Agro disminuyó la velocidad una vez que entraron en el bosque, lo que fue un alivio para la forma de vida no tan suprema. Por mucho que disfrutara del viaje más suave, le dio una patada en el costado para que acelerara el paso. No hay tiempo que perder. Shadow y Agro se encuentran una vez más en la vasta llanura desértica, con varias estructuras en ruinas más pequeñas esparcidas por todas partes. Habían pasado por este bioma varias veces, usándolo como atajo hacia los colosos anteriores, pero ahora la luz apuntaba más lejos. Phalanx estaba escondido en algún lugar de este desierto. Normalmente, eso no sería tan malo, pero la última vez que pasaron por allí el cielo estaba en calma y podía ver hacia dónde se dirigía. Ahora hacía viento y una tormenta de arena se cernía sobre la tierra, oscureciendo su visión. Apenas podía ver el rayo azul que rebotaba en su espada. Agro dudó en seguir avanzando debido a que la tormenta de arena le arrojaba polvo en los ojos y la melena. Pero Sombra la presionó para que luchara y siguiera avanzando. Ella obedeció, pero lo hizo a un ritmo más lento. Se encuentran con una de las ruinas justo frente a ellos y se refugian en el interior, aunque no había mucho donde esconderse. Pero algo extraño ocurrió una vez que llegaron al centro. La tormenta de arena se detuvo de repente. Todo el polvo que estaba levantando cayó del cielo y se mezcló con el resto del grano. El área que hace unos momentos rugía con vientos silbantes ahora se había quedado en silencio. Esto era muy extraño, incluso para las tierras prohibidas. Shadow deduce que esto puede ser obra de los colosos y, según la espada sagrada, estaba en algún lugar subterráneo. La tierra tembló en el momento en que la luz de la espada brilló en el suelo a unos pocos metros de donde se encontraban los dos. Se hizo más fuerte hasta que Phalanx finalmente se rebeló y salió volando de la arena.
Su cabeza era como una lanza que atravesaba el suelo y emitía un intenso grito parecido al de un pájaro. Shadow y Agro observaron con asombro cómo Phalanx emergía del suelo y se elevaba hacia el cielo. El resto de su cuerpo alargado seguía subiendo, mostrando lo largo que era. Era como si su cuerpo se extendiera eternamente. Finalmente, todo él emergió de la arena y voló hacia el cielo. Este era, con diferencia, el coloso sombra más grande que jamás había visto. Su cuerpo alcanza una longitud de más de 557 pies y tiene una envergadura de más de 200 pies. Y hablando de alas, parecía tener 15 de ellas por lo que podía ver. Aunque parecían demasiado pequeñas y sólidas para permitirle volar, lo que explica los 3 enormes pares de sacos de aire adheridos a su parte inferior. Esta monstruosidad no parecía un pájaro como él esperaba. Tenía la sensación de que Phalanx era un volador, pero no se dio cuenta de lo largo que era. Era como una serpiente de arena voladora gigante con una cabeza en forma de lanza y 4 ojos en lugar de 2. La criatura gruñó mientras comenzaba a dar vueltas en el cielo alrededor de su dominio. Por razones desconocidas, era incapaz de abandonar el área. Shadow nunca se había tomado el tiempo de preguntarse por qué hasta ahora. El clan coloso debe haber usado algún tipo de magia antigua, o tecnología, para atrapar a los colosos en sus respectivos hábitats, para evitar que deambularan por las tierras e incluso que fueran más allá de ellas hacia tierras más civilizadas. Mientras pensaba eso, Agro logró llevarlo hacia donde Phalanx estaba dando vueltas hasta que estuvieron parados en su sombra. Este será un verdadero desafío. Sus puntos débiles deben estar en la parte superior de su espalda. Pero no es posible llegar hasta allí sin obligarlo a bajar. Esos sacos de aire son los que lo mantienen en el aire. Dispararles debería hacer que caiga. Shadow envaina rápidamente su espada y saca su arco y sus flechas. Agro sigue corriendo tras ella mientras apunta el arco hacia arriba. En su estado de debilidad, apuntar con un arco había resultado muy difícil. No podía mantenerlo firme mientras Agro corría a toda velocidad sobre arena blanda. Terminó fallando el primer tiro, desperdiciando una flecha. No puede permitirse el lujo de desperdiciarlas ahora que solo le quedan 10. Calma su respiración antes de apuntar con la siguiente, haciendo todo lo posible por alinear el tiro antes de soltarlo. Esta vez logró perforar el primer saco. Del agujero que había hecho salió humo negro y el saco empezó a desinflarse como un globo. Esto hizo que la parte delantera del cuerpo alargado de Phalanx se hundiera mientras el resto del cuerpo se mantenía a flote. Agro redujo ligeramente su ritmo para que Shadow pudiera alinear el siguiente golpe con el saco del medio. Esta vez pudo acertar en su primer intento, para su alivio. El cuerpo de Phalanx se agacha aún más y solo su cola cuelga en alto. El duro repitió el proceso una vez más y logró sacar el último conjunto de bolsas de aire. Esto no derribó a Phalanx por completo, pero lo bajó hasta el punto en que las puntas de sus alas comenzaron a cubrir la arena. Llévame lo más cerca que puedas de las alas de los colosos. Ordenó Sombra mientras volvía a colocar el arco sobre su hombro izquierdo. Aunque tenía miedo de ser arrastrada por las alas de la serpiente voladora gigante, Agro obedeció a su amo y aceleró. Ella y el ala delantera derecha de Phalanx ahora estaban lado a lado. Ahora era el momento de que Shadow hiciera algo que se había vuelto muy arriesgado desde que perdió sus poderes. Se aferra a la melena de Agro mientras se pone de pie con cuidado sobre su espalda. Cierra los ojos y respira profundamente antes de realizar un salto de fe directamente sobre el ala. Sus dedos agarran con fuerza los bordes. Sube lentamente por el ala hasta llegar a la articulación que la conecta con el cuerpo. En este punto, Phalanx había terminado de acumular aire dentro de sus sacos, lo que le permitió comenzar a trepar nuevamente. Sus alas se elevan hacia los lados, lo que le permite al erizo negro saltar sobre la espalda. El pelaje amortiguó su caída. Ahora comienza la parte difícil. Saca su espada una vez más y comienza a buscar los símbolos que le revelarán los puntos débiles. Había 3 en total, por lo que pudo ver. Todos ellos estaban debajo de la base de las 3 aletas dorsales que actualmente están levantadas. Apuñalar al primero fue bastante fácil, ya que estaba a solo unos pocos pies de distancia. Pero los otros 2 estaban más abajo en el cuerpo. Bajar allí resultó ser incluso más difícil que atravesar el cuerpo de avión. La intensa fuerza G del viento lo golpeó más fuerte que nunca en comparación con avión ahora que no tenía superfuerza. Ni siquiera podía dar 2 pies a una velocidad de caminata normal. Lo peor era que Phalanx intentaba quitárselo de encima moviendo el cuerpo de un lado a otro, inclinándolo de izquierda a derecha y, lo peor de todo, girando como un avión que hace un tonel.
Shadow inmediatamente agarró el pelaje que tenía bajo los pies y se sujetó con fuerza hasta que se niveló de nuevo. Le tomó un momento reacomodarse y volver a estar boca arriba. Sus manos temblaban por el miedo de casi perder el control y caer en picada hacia su perdición. Tenía miedo. Normalmente no se asusta fácilmente. Había luchado contra una gran cantidad de monstruos y villanos en el pasado y sus ojos nunca habían tenido ni una pizca de miedo en ellos. Entonces, ¿por qué este era diferente? Fuera lo que fuese, no era el momento de pensar en ello. Todavía tenía que encontrar dos símbolos más y apuñalarlos. Se abrió paso hasta la parte media del cuerpo, usando su espada como punto de anclaje. No dañó a Phalanx, pero lo ayudó a alcanzar la segunda solapa. Solo tuvo unos momentos para apuñalarlo cuando la solapa comenzó a cerrarse sobre él. Logró liberar su espada antes de que eso sucediera, pero ahora estaba en serios problemas. Phalanx se estaba hundiendo en el suelo. No había forma de que pudiera llegar a la solapa final a tiempo. Y no había ningún lugar a donde ir. En su estado debilitado, saltar podría resultar en su muerte o en la fractura de sus huesos. Se agarró con fuerza mientras Phalanx se hundía cada vez más en la arena, esperando el momento adecuado para saltar. Aunque estaba a centímetros del suelo y aterrizó en arena blanda, el impacto le dolió mucho. Terminó rodando por la arena hasta que terminó estrellándose contra una roca de espaldas. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron, ya que al chocar contra la roca, su arco se partió en dos y los dos elixires se cayeron de la bolsa. Afortunadamente, todavía estaban enteros y dentro de los frascos. Agro corre a su lado y lo ayuda a levantarse mordiendo la correa de la mochila. Shadow, gravemente herido, pone todo su peso sobre la roca, utilizándola como contrapeso para ayudarlo a levantarse nuevamente. Mira hacia abajo, a su arco roto, y aprieta los puños con frustración. Maldita sea. Ahora no tengo forma de derribar esa cosa de nuevo cuando vuelva a la superficie. Se quita el carcaj con las últimas flechas de su espalda y las arroja a un lado. No puede usarlas sin un arco, así que bien podría deshacerse del peso adicional. Afortunadamente, todavía tenía las pociones. Con su cuerpo dañado por la caída, ahora parecía ser el mejor momento para usar una. Descorchó el corcho y se lo bebió lo más rápido posible. Casi de inmediato sintió los efectos. La energía azul corrió por sus venas e iluminó sus ojos. Podía sentir que el dolor en su cuerpo se desvanecía y que su fuerza regresaba. Casi había recuperado toda su fuerza. Había olvidado la emoción que sentía al tomar estos elixires. El suelo empezó a temblar bajo sus pies otra vez. Los temblores eran mucho más fuertes que la primera vez. Eso solo podía significar una cosa. Phalanx está justo debajo de nosotros. Shadow arroja a un lado el frasco vacío, coloca el último lleno en la mochila, se sube a la espalda de Agro y la hace salir corriendo de la zona de explosión antes de que emerja. Apenas avanzó unos pocos metros hasta que el Zeppelin, que estaba vivo y respiraba, salió disparado del suelo. La onda expansiva hizo que Agro perdiera el equilibrio, lo que provocó que Shadow cayera y ella se tambaleara hacia adelante. Gracias a los efectos de la poción, el erizo negro logró aterrizar con éxito. Por pura consciencia, él iría a ver a Agro para asegurarse de que estuviera bien. Pero el noble corcel lo animó a ignorarla y concentrarse en Phalanx. Resucitar a María se había vuelto tan importante para ella como para Shadow, hasta el punto de que priorizó su éxito sobre su bienestar. Incluso podría estar dispuesta a morir si eso significaba que él ganaría. Shadow reconoce su pedido y corre tan rápido como puede hacia Phalanx, que se eleva rápidamente. Salta sobre su espalda al final de la cola momentos antes de poder salir del suelo por completo. Su fuerza de agarre y su resistencia habían mejorado considerablemente gracias al elixir, lo que le permitía trepar por la espalda mucho más rápido que por el ala. Phalanx se nivela una vez más, lo que le permite a Shadow ponerse de pie y abrirse paso hasta la última solapa, donde se encontraba el último punto débil. La gigantesca serpiente del cielo realiza otro giro en espiral. La forma de vida suprema se aferró con fuerza hasta que estuvo boca arriba nuevamente y se acercó al símbolo. De un solo golpe, Shadow hunde la espada profundamente en el centro, asestando el golpe mortal al coloso número 13. Humo negro sale de las 3 heridas de arma blanca. Los sacos de aire se desinflan por completo. El torso de Phalanx es el primero en caer al suelo, seguido de su cola y su cabeza. Shadow mantiene su agarre en el mango de la espada mientras el gigante se derrumba. Shadow respira profundamente un par de veces mientras saca la espada y la vuelve a colocar en su vaina. Estaba exhausto. Esta fue quizás la pelea más difícil que tuvo contra los colosos hasta ahora.
Apenas tenía fuerzas suficientes para mantenerse en pie. Los efectos de la poción estaban desapareciendo. En lugar de correr o resistirse a los zarcillos, Shadow se desploma de frente y se recuesta sobre el cuerpo ennegrecido de Phalanx y deja que los tentáculos entren en él, lo que hace que se desmaye una vez más. Agro acababa de recuperarse de su herida y vio cómo la niebla negra consumía a Shadow una vez más. No pudo evitar sentir pena por él. Esos tentáculos eran lo que le estaba quitando fuerza. Ya estaba en peor forma la última vez que se despertó. ¿Cuánto peor podría ponerse después de eso? Capítulo 16. Zenobia. Después de lo que parecieron horas de vuelo, el tornado finalmente regresa a su lugar correspondiente en el garaje de Tails. El equipo Chaotix ha resuelto otro caso. Los movianos capturados han sido rescatados y regresados sanos y salvos. Pero la terrible experiencia aún no había terminado. Tras aterrizar, Tails envía un mensaje a todos sus amigos y aliados para que se reúnan en su casa e informen de los acontecimientos que han ocurrido ayer. Todos respondieron de inmediato en cuanto se enteraron de lo urgente que era la situación. Por supuesto, Sonic fue el primero en llegar tras ausentarse de la fiesta de Navidad. La reunión no fue tan grande como durante la fiesta. Tails solo reunió a los más cercanos a Shadow y que poseen las habilidades para derrotar a Dormin si Shadow tiene éxito, lo cual saben que sucederá. Les explica lo que pasó y cómo terminaron prisioneros de la considerada extinta tribu Colossus Echidna. Mientras hablamos, Loremon y sus guerreros se dirigen a las tierras prohibidas. Planean matar a Shadow antes de que pueda terminar de exterminar a los antiguos colosos. Tenemos que salvarlo. Terminó de explicar Tails. Los demás se quedaron sin palabras. Algunos de ellos no podían creer que las leyendas detrás de Dormin y el clan Coloso fueran reales, mientras que a personas como Sonic no les resultó tan difícil creerlo considerando todas las otras amenazas legendarias con las que se habían enfrentado, como Darkrai, Solaris y muchas más. Dormin no parecía una gran amenaza en comparación con ellos, pensó. ¿Pero por qué Shadow mataría a un grupo de gigantes inocentes si no representan una amenaza para nadie? Cuestionó Amy. Parece tan impropio de él. Incluso cuando era nuestro enemigo en ese momento, nunca mataría a alguien que no lo mereciera. Todo es por culpa de María. Todos se dan la vuelta y se sorprenden al ver al Dr. Eggman acercándose al grupo con Omega manteniéndose 10 pasos detrás de él. Dr. Eggman. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Sonic. Yo lo traje aquí, respondió Omega por él. Él es la razón por la que Shadow comenzó este viaje en primer lugar. Él clonó el cuerpo de María Robotnik y lo empalmó genéticamente con el ADN de Shadow. Gracias, Omega, pero puedo continuar desde aquí. Se acerca al grupo y se aclara la garganta antes de continuar. Es verdad. Usé el ADN de Shadow. Pero no fue para nada malo. Solo quería traer a mi prima de regreso en un cuerpo más fuerte. Uno con todos los rasgos únicos que poseía Shadow, para que no me la arrebataran nuevamente. La última vez que vi a María, discutimos. Cuando me enteré de su muerte a bordo del Ark, había estado trabajando en un plan para traerla de regreso en secreto. Pero me dejé llevar demasiado por mi obsesión por dominar el mundo. La tregua de Navidad fue la única oportunidad que tuve para terminar mi versión del proyecto Shadow. Todos se sorprendieron por lo que estaban escuchando. Tanto por darse cuenta de que Eggman estaba tratando de crear su propia forma de vida definitiva como por el hecho de que quería traer de vuelta a María por la bondad de su corazón. Esta era la primera vez que alguno de ellos lo había visto hacer algo realmente bueno. En el pasado, había unido fuerzas con Sonic, pero solo para derrotar a un mal mayor y si eso lo beneficiaba. Pero esta era la primera vez que Eggman quería hacer algo bueno sin trampa. Era una causa justa que Sonic podía respetar de su némesis. Será mejor que tengas cuidado, doctor. Estás empezando a convertirte en un nuevo pasado por agua, bromeó. No te adelantes, Errizó. Sigo siendo un genio malvado empeñado en gobernar el mundo algún día, solo me gustaría que lo que queda de mi familia fuera parte de ese mundo. Tails interviene pronto y hace que todos vuelvan a sus asuntos. De todos modos, como dijo Eggman, pudo clonar a María, pero no pudo traerla de vuelta. Blaze le contó a Shadow sobre un hechizo que puede devolver la vida a los muertos en las tierras prohibidas, pero para hacerlo tiene que matar a los 16 antiguos colosos. Cuando se lo contamos a Emon, nos hizo encarcelar y estaba decidido a detener a Shadow antes de que pudiera completarlo. Necesitamos llegar a Shadow antes de que lo haga. Los demás movianos se miran entre sí y asienten con la cabeza. Puede que algunos no se lleven bien con Shadow, pero sigue siendo uno de ellos y un héroe para el mundo.
Esta era su única oportunidad de agradecerle todo lo bueno que había hecho cuando derrotó a los Black Arms. Rouge y Omega fueron los primeros en dar un paso adelante, ofreciéndose como voluntarios para esta misión. Eran sus compañeros de equipo y sus amigos más cercanos. Su líder siempre se había puesto en primera línea por ellos. Ahora era el turno de ellos de estar allí para él. Los miembros del equipo Sonic y el equipo Chaotix fueron los siguientes en dar un paso al frente, seguidos por Amy, Eggman, Silver, Blaze y Marine. Crean también quería ir, pero Vanilla le pidió que se quedara y ayudara a organizar una pequeña fiesta de bienvenida para los héroes cuando regresaran. Tails estaba satisfecho con el montaje. La operación Rescate de las Sombras estaba lista para llevarse a cabo. Hasta que Charmy señaló un defecto fatal. ¿Cómo llegamos exactamente a las tierras prohibidas? ¿Esos colosos Echidna tenían un mapa por ahí? Por supuesto que no, replicó Knuckles. Si lo hicieran, uno pensaría que sería lo primero que les mostraríamos a todos. Supongo que tendremos que ir a Angel Island y preguntarle a la Master Emerald dónde encontrarla. Oh, sabemos dónde está. Una vez más, todos se dan vuelta y ven a los Babylon Rogues, Jet, Wave y Storm, parados a unos pocos pies de distancia de ellos con sus equipos extremos escondidos bajo sus brazos. Jet, pensé que no vendrías. Tails habló primero. Al principio no lo íbamos a hacer. Pero luego nos enteramos de que en realidad se trataba de una misión de rescate para Shadow. No pudimos evitar involucrarnos, continuó Wave. ¿Quieres ayudar a salvarlo también? Preguntó Marine con confianza. No. Solo queríamos hacerle saber que fuimos la razón por la que pudieron encontrarlo en primer lugar, respondió Storm. Sí. Ese tipo nos ha estado poniendo en evidencia con arrogancia en todas las carreras que hemos disputado con él. Cree que es mucho mejor que nosotros. Esta es nuestra única oportunidad de demostrarle quién manda, jejeje. Finalizó Jet. Sonic se ríe para sí mismo. Debería haber pensado que tenían un motivo oculto en lugar de ser buenos tipos que se ofrecen a ayudar a un amigo. El equipo Babylon nunca cambiará. ¿Cómo sabes dónde están las tierras prohibidas? Preguntó Silver. Somos exploradores, ¿recuerdas? Hemos explorado todos los templos, paisajes y mazmorras antiguos que no han sido tocados por los humanos. Sigue así, Skinny Head, se burló Wave, lo que provocó una respuesta molesta del erizo psíquico. Entonces está decidido, interrumpió Tails antes de que las cosas se pusieran feas entre los erizos y los pájaros. El equipo Babylon liderará el camino mientras el resto de nosotros los seguimos en el tornado. Emon y sus guerreros tienen un día entero de ventaja, así que tenemos que movernos rápido. Es la única forma que conozco, les recordó Sonic con orgullo. Bien, todos, vamos a rescatar la forma de vida definitiva, nunca pensé que viviría lo suficiente para decir eso. Era la época navideña a bordo del Ark, la famosa época del año en la que la gente decora sus casas con bonitas luces, corta un pino, lo arrastra hasta sus casas y coloca regalos debajo. El momento en el que las familias y los amigos se reúnen y disfrutan de su felicidad. Así es como debería ser, según lo que él sabe de esta festividad. Pero el Ark no estaba lleno de luces y oropel, y la mayoría de las personas a bordo no parecían reconocer que hoy era el día. Todos los científicos estaban demasiado ocupados en sus laboratorios, trabajando en otros proyectos que beneficiarían a la humanidad durante las próximas décadas. Y sus familias estaban en sus habitaciones, celebrando las fiestas por su cuenta. Shadow recordó este día. Habló de ello con Sonic durante la fiesta de Navidad que tuvieron en la Tierra. Cómo pasó su primera Navidad con María y el profesor. En aquel entonces no sabía qué significaba ni para qué servía. Incluso ahora sigue sin entender su importancia, pero era algo que a María le encantaba. Eso era suficiente para él. Deambula por los pasillos hasta que encuentra a María en el comedor. Ella estaba parada en una escalera de mano tratando de alcanzar la copa del árbol de Navidad falso. Estaba tratando de colocar una estrella en la copa del árbol como el toque final del árbol ya bellamente decorado, pero todavía era demasiado pequeña para alcanzarla. Toda la habitación estaba completamente cubierta de adornos navideños. Oropel dorado brillante cubría las paredes. Medias colgaban sobre la encimera de la cocina donde se les daba de comer a los ocupantes. Había un montón de regalos cuidadosamente colocados debajo del árbol. Los regalos altos estaban en la parte de atrás y los bajos en la parte de adelante. Las mesas estaban cubiertas con un mantel rojo con acebos y nieve artificial, lo que les daba un aspecto lo más navideño posible. Shadow aún no podía creer que fuera capaz de hacer todo esto por sí sola sin que nadie la interrumpiera.
Los científicos estaban demasiado ocupados en los laboratorios y sus familias tenían todo lo que necesitaban en sus habitaciones. El comedor rara vez se usaba en la actualidad cuando el equipo introdujo máquinas de alimentos portátiles en sus habitaciones. Dispositivos que podían modificar genéticamente el agua para convertirla en cualquier tipo de alimento que quisieran. Todo esto forma parte del fuerte deseo de la humanidad de superar todos los problemas que la naturaleza les presenta. En ese momento, Shadow estaba en los laboratorios con Gerald, quien estaba realizando algunos experimentos en él para poner a prueba sus hazañas. A diferencia de las pruebas a las que se sometió para probar su factor de curación y su inmortalidad, estas siguientes eran para probar sus habilidades de combate. Querían asegurarse de que ninguna forma de vida en el universo pudiera vencerlo, y solo él podía aprovechar el poder del caos sin necesidad de una Chaos Emerald. Todos estaban demasiado ocupados para preocuparse por celebrar la Navidad este año. Eso es algo que María no permitirá. Hola, María, guau. Abraham entra y se queda atónito con todas las decoraciones que lo rodean. María lo saluda con la mano mientras baja con cuidado la escalera. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Es Navidad. ¿Todos aquí se han olvidado de qué se trata?, preguntó María. No es eso. Es que aquí nadie tuvo tiempo de celebrarlo porque estaban demasiado ocupados tratando de curarte, explicó Abraham. Ya lo sabía, pensé que ahora que estoy curada, todos se tomarían un descanso de todo esto. Pero el abuelo no ha salido de su laboratorio en días. Sigue realizando pruebas con Shadow, probando sus poderes. Solo desearía que él y los otros científicos se tomaran el tiempo para disfrutar de la vida en lugar de ayudar a la humanidad a sobrevivir. María baja la cabeza, un poco triste de ver a Gerald y su equipo trabajando tan duro y sin disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Pero esos pensamientos se desvanecieron rápidamente cuando se dio cuenta de que podía hacer algo al respecto. Si las personas no se toman el tiempo para celebrar la festividad juntas, las obligará a hacerlo. Ya lo tengo. Hagamos que todos vengan al comedor y los obliguemos a estar en una situación en la que no tengan otra opción que celebrar la Navidad. María se acerca a Abraham y le susurra su plan al oído. Shadow ya sabía cuál era el plan. Ella y el joven comandante harían sonar la alarma de la estación y obligarían a todos a evacuar sus habitaciones y acudir al comedor, que también funcionaba como una habitación segura en caso de una invasión. Era un plan tortuoso, pero astuto. Uno que podría meter a los niños en un mundo de problemas. Su única esperanza es que los adultos puedan mirar hacia otro lado y ver que tenían buenas intenciones. ¿Lo tienes?, María le preguntó a su amiga de cabello plateado. Sí, solo una cosita. ¿Sí? ¿Sombra también estará aquí?, preguntó Abraham vacilante, conteniendo sus temores sobre el erizo negro. Por supuesto que lo es. Ahora es parte de nuestra familia. Entonces no voy. Esto explica por qué no conocí al comandante hasta 50 años después. El chico me ha estado evitando desde que presenció mi creación, pensó Shadow para sí mismo. ¿Pero por qué?, le preguntó María. Es malvado, María. Es un monstruo creado por ese extraterrestre de 3 ojos. Aparta la mirada de ella y mira sus manos, que temblaban de miedo. Es solo cuestión de tiempo hasta que se dé cuenta de que es demasiado poderoso para ser controlado. Se volverá contra nosotros y matará a todos. Estás equivocado. Shadow nunca haría daño a nadie. Su propósito es proteger y ayudar a las personas, no lastimarlas. Su sangre salvó mi vida. Sé que hará lo mismo por otras personas que sufren enfermedades similares. Shadow observa mientras los 2 niños discuten por él. Abraham no estaba del todo equivocado. Hubo un momento en el que dejó que el odio y la venganza lo consumieran. Una vez quiso llevar a cabo la venganza final de Gerald contra la humanidad, estrellando el Ark en el planeta. Y cuando Black Dome intentó manipularlo para que volviera a esos viejos hábitos cuando perdió sus recuerdos. Casi estuvo a punto de destruir la Tierra. La única razón por la que no lo hizo fue por los nuevos amigos que había hecho en ese planeta, que le recordaron lo que María quería para él. Por favor, no hagas esto, Abraham. No quiero tener que elegir entre tú y Shadow. Lo siento, María. Pero si vas a seguir rondando a ese monstruo, entonces quizá lo mejor sería que dejáramos de ser amigos. Antes de que María pueda intentar reconciliarse con él, Abraham le da la espalda y se dirige a la salida. Puedes seguir con tu fiesta. Les diré a mis padres que todo está bien y que tú has organizado todo esto, adiós. Y así, sin más, se fue. María comenzó a llorar y se sentó en una de las mesas.
Estaba conteniendo las ganas de llorar por la pérdida de su mejor y única amiga desde que llegó aquí, pero no quería parecer triste ante la gente cuando llevara a cabo su plan. La Navidad debe ser una época feliz. No podía permitirse el lujo de estar triste. Shadow se sentó a su lado y la miró con tristeza. Por mucho que quisiera consolarla, sería inútil, ya que su mano atravesaría su cuerpo. Si esta era la última vez que ella y el comandante se veían, podía entender por qué estaba tan enojado. Nunca tuvo la oportunidad de disculparse antes de que invadieran el Ark y la mataran. En cierto modo, él y Abraham eran iguales. Dos individuos melancólicos y llenos de odio que permitieron que su odio los corrompiera y los llevara por un camino oscuro. Abraham está contento de que él y el comandante hayan podido resolver las cosas al final. Ahora tiene otra razón para traer de vuelta a María. Para darle a Abraham la oportunidad de hacer las paces con ella. María terminó llevando a cabo su sorpresa navideña a ella sola. No dudó en hacer sonar la alarma y obligar a todos a evacuar sus habitaciones y laboratorios y acudir al comedor de inmediato. Solo para quedarse sin palabras cuando vieron todas las decoraciones que cubrían cada centímetro del lugar. Gerald se vuelve hacia su nieta y le exige una explicación, a lo que ella responde con elegancia. Podría meterse en problemas por esto, pero valió la pena reunir a todos y recordarles una de las tradiciones más importantes de la Tierra. Algunos de los científicos y sus familias decidieron pasar por alto su engaño y disfrutar de las vacaciones, al darse cuenta de que ella tenía razón. Todas esas horas desperdiciadas trabajando en los laboratorios. Tanto tiempo se dedicó a investigar y curar la enfermedad de María. Deberían haber bajado el ritmo después de lograr ese objetivo. Finalmente, la primera fiesta navideña anual de la colonia espacial Ark estaba en marcha. Todos a bordo disfrutaban de las festividades, conversaban con sus compañeros colonos y bebían ponche de huevo. Nadie tenía regalos para intercambiar, ya que esta fiesta era inesperada. Pero el simple hecho de estar aquí ya es un regalo suficiente, pensó María. Al menos casi todos estaban allí. Se dio cuenta de que los padres de Abraham estaban allí, pero él no. Escuchó a su padre mencionar que no quería ir por miedo a toparse con Shadow el erizo. Pero María se sorprendió al ver que él no estaba allí. Al menos su Shadow actual, no el futuro que la vigilaba siniestramente a ella y a los demás. «Abuelo, ¿dónde está Sombra?», preguntó. «Está todavía en el laboratorio. Le dije que esperara allí por si invadían el Ark. No sabe que fue una falsa alarma», explicó mientras comía unas salchichas de cerdo envueltas en manta. «Ah, está ahí afuera, completamente solo. Debería estar aquí también. Voy a ir a buscarlo». María sale corriendo de la habitación y busca en el Ark la forma de vida definitiva. Primero revisa el laboratorio de Gerald, recordando lo que le dijo su abuelo. Por suerte, Shadow todavía estaba allí. Estaba de pie en el centro de la habitación con los brazos cruzados, mirando por la ventana hacia el espacio y contemplando la tierra debajo. «Sombra, ahí estás. ¿Qué haces aquí?». Se acercó lentamente a él por detrás. Sin mirar atrás, Past Shadow responde. «El profesor me ordenó que hiciera guardia en el laboratorio mientras él atendía cualquier amenaza que hiciera sonar la alarma». «No hay ninguna amenaza, Sombra. Hice sonar la alarma a propósito». Past Shadow mira por encima de su hombro izquierdo y la mira con la misma expresión melancólica en su rostro. «¿Por qué harías eso? Hoy es Navidad y todo el mundo parece haberse olvidado de ello. Quería organizar una fiesta para que la gente lo celebrara. No hemos tenido una Navidad como es debido desde que llegamos aquí. El abuelo y los demás científicos estaban tan ocupados creándote y salvándome que se olvidaron de cómo divertirse». Ella se acerca más a Shadow y toma su lugar a su lado. El erizo negro todavía no se había movido ni un centímetro de su lugar, aunque reconoció su presencia. «No hay peligro, Sombra. Así que no tienes que quedarte aquí todo el día. ¿Por qué no vienes a la fiesta y te unes a nosotros?», sugirió con una sonrisa. «Aprecio la oferta, pero creo que no participaré en esta. Tú regresa y diviértete. Yo me quedaré aquí hasta que regrese el profesor». Su respuesta entristece un poco a María. «Por favor, Shadow. Pasé mucho tiempo preparando esta fiesta para que todos la disfruten, y eso te incluye a ti. No conozco esa Navidad de la que hablas, pero por lo que puedo suponer es una costumbre humana. No veo la importancia de que yo esté allí. La Navidad no es solo para los humanos. Es una fiesta para que la disfruten todas las formas de vida. Es el único momento del año en el que nos reunimos todos para estar con la familia, los amigos y las personas que te aman. Tú también eres parte de nuestra familia, Shadow. No será Navidad sin ti con nosotros».
Shadow del presente recuerda brevemente la conversación que tuvo con Sonic durante la Navidad en la Tierra ayer, cuando intentó convencerlo de celebrarla con los demás. Lo mismo estaba ocurriendo ahora, solo que en ese entonces no entendía del todo lo que significaba la Navidad. Esta era su verdadera primera Navidad. Y mi parte favorita es cuando nos reunimos todos y cantamos villancicos. Es un final perfecto para unas vacaciones perfectas. María terminó de explicarle a su nueva amiga lo que sabía sobre la Navidad. Past Shadow se tomó un tiempo para pensarlo. Esta Navidad parecía una pérdida de tiempo. No puede expresar alegría como los humanos. Probablemente sea un efecto secundario de ser parte de Black Dome. Pero la gente a menudo confunde su falta de expresión con nerviosismo. Muchos se burlan de él llamándolo Edgelord cuando eso no es lo que es. Después de los acontecimientos con Black Arms, aprendió a ser más abierto y tolerante con los demás porque sabía que eso era lo que María hubiera querido. Incluso encontró dos amigos cercanos en Rouge y Omega. Sombra del pasado decidió inevitablemente ir a la fiesta con María con la excusa de que actuaría como guardaespaldas y se aseguraría de que todos en el comedor estuvieran a salvo. No podía prometerle que participaría en ninguna de las festividades, incluso si ella se lo pedía educadamente. Pronto llegaron al comedor y Shadow se sorprendió un poco por lo bonito que se veía. Nunca antes había visto tantos colores brillantes y luces en un solo lugar. Hasta ahora estaba acostumbrado a ver los grises, negros, blancos y plateados apagados de los laboratorios y los pasillos. Esta era la primera vez que veía los otros hermosos colores del arco iris. La habitación irradiaba música y bromas alegres entre los habitantes que se divertían. A nadie pareció molestarle su presencia. Simplemente lo aceptaron como si siempre hubiera sido uno de ellos, aunque no hace mucho que nació. Entonces, ¿has conseguido convencerlo para que venga? Preguntó Gerald a su nieta. Eventualmente. Ella se rió en respuesta. Bueno, llegaste justo a tiempo. Estábamos a punto de jugar a las charadas. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Tengo una idea mejor. Pongamos algunas canciones navideñas y cantemos juntos como solíamos hacerlo en la Tierra, sugirió María. Jejeje, eras la única que cantaba, le recordó Gerald. Pero ahora tenemos más gente que se suma a la diversión. Vamos, hagámoslo. Agarra a Gerald del brazo y prácticamente lo arrastra hasta la máquina de discos. Se desplaza por los numerosos álbumes que hay en el interior hasta que consigue encontrar uno con temática navideña. Había muchas canciones para reproducir, pero su favorita era el 12º día de Navidad. La canción tocaba una melodía lenta que hizo que todos los que estaban en la sala dejaran lo que estaban haciendo y miraran al joven Robotnik que comenzó a cantar. Al final, los demás residentes se sumaron y cantaron junto a ella. Pronto todos formaron un círculo en el centro de la sala, se tomaron de las manos y balancearon suavemente sus cuerpos de un lado a otro mientras cantaban juntos en armonía. Tanto Shadow del pasado como Shadow del presente observaban desde la barrera. Eran demasiado orgullosos como para sucumbir a una tarea tan tonta. Pero aún así disfrutaban de ver a todos felices y pasándola bien, especialmente a María. Ella le hizo una seña a Shadow del pasado para que se uniera, pero él se negó tan educadamente como pudo. No fue creado para cantar. Estaba más que feliz de relajarse y mirar. A María le encantaba esta época del año. En aquel momento no lo entendía, pero ahora sí. Un momento, María. Pronto podrás celebrar muchas más navidades tan buenas como esta. Este flashback pareció haber terminado abruptamente para Shadow, ya que una vez más fue arrastrado al mundo real por la luz brillante cegadora y despertó una vez más en el santuario de adoración. La estatua de Phalanx ya había caído y las 13 sombras desaparecieron mientras él abría lentamente los ojos. Agro estaba de pie junto al nuevo cuerpo de María, apoyando la cabeza sobre su torso. Se sentía fría al tacto, ni siquiera la Chaos Emerald podía mantenerla caliente y fresca. Su cuello se eleva cuando nota que Shadow lucha por ponerse de pie una vez más. No fue tan malo como antes después de su batalla con Pelagia, pero todavía estaba debilitado. El hecho de que todavía tenga fuerza debe significar que la poción que tomó antes de luchar contra Phalanx todavía está en efecto. Agro se acerca al trote y usa su cabeza para empujarlo hacia sus pies. Shadow le quita la suciedad pegada al pelaje y las púas antes de acariciarle la cabeza. Buen caballo, murmuró en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al notar que algo no andaba bien con su brazo. Los reflejos rojos que tenía parecían descoloridos. Eran de un tono más claro de lo que suelen ser.
Parecía el aspecto que tendría un objeto rojo si se lo dejara al sol durante demasiado tiempo. Shadow rápidamente saca la espada sagrada y mira su reflejo en la hoja. No era solo su brazo. Todo el rojo de su cuerpo parecía desteñido, incluso sus ojos. ¿Qué le estaba pasando? ¿Será este otro efecto secundario de absorber el humo negro que emanaba de los colosos? Perder sus poderes no era suficiente, ahora también estaba perdiendo su apariencia. Aunque al principio este descubrimiento lo desanimó, no cambió nada. Sigue decidido a llevar esta misión hasta el final, aun sabiendo que eso lo matará. Mira hacia el agujero en el techo y espera las siguientes instrucciones de Dormin. Los rayos del sol se concentraron en la estatua que estaba al lado de la última en el lado izquierdo del pasillo. Su voz retumbante y siniestra resonó por toda la cámara. Tu próximo enemigo es, un guardián suelto, una ciudad cerrada más allá del canal, que anhela la destrucción. Shadow se sube a la espalda de Agro, todavía sosteniendo la espada en la mano, y la sostiene en alto para que la luz del sol brille sobre ella y los dirija en la dirección del 14º coloso, Zenobia. Sonaba muy similar a Celosía, el pequeño coloso al que Shadow derrotó antes. Se preguntó si este podría ser otra criatura pequeña. Sería un golpe de suerte para él si lo fuera. Solo le queda un elixir y perdió su arco y flechas durante su batalla con Phalanx. Simplemente utilizará la misma estrategia que usó contra Celosía. La luz de la espada los guió hacia el norte del templo, de regreso al lugar donde se alzaba el puente que conducía a la entrada/salida de las tierras prohibidas. Siguieron el mismo camino que habían tomado para llegar a Dirge y Basaran, solo que esta vez se les indicó que rodearan el desfiladero en lugar de atravesarlo como solían hacer. El camino que tenía por delante era rocoso. A Sombra le costaba mantenerse quieto mientras Agro galopaba con cuidado por un estrecho pasaje. Incluso terminó golpeándose la cabeza con algunas ramas muertas que sobresalían de las rocas. Pero aguantó y mantuvo la calma hasta que Agro finalmente logró llegar al otro extremo del estrecho desfiladero. Pronto se encontraron con lo que probablemente sea el sitio en ruinas más grande de la olvidada comunidad del clan Coloso desde que llegaron aquí por primera vez. En sus viajes, han visto muchos templos, estatuas y estructuras antiguas de esta antigua civilización, pero ninguna tan enorme como esta. Tal vez nunca llegue a saber cómo todo esto estaba oculto detrás de una montaña. Pero la luz los guiaba por una cueva oscura que se alejaba de la ciudad y los llevaba a un lago subterráneo. El agua no era tan profunda, por lo que Agro siguió adelante en lugar de dejar que su compañero erizo cruzara nadando. Necesitaba conservar su energía para el coloso. Pero el camino que tenía por delante parecía inaccesible para un caballo. Había un muro en el camino que Sombra podía escalar, pero solo él. Una vez más se vio obligado a abandonar su noble corcel y continuar solo. No necesitaba dar ninguna orden. Agro ya sabía lo que tenía que hacer. Ella regresaría al templo y cuidaría a María hasta que él regresara inconsciente por arte de magia, como siempre. Shadow avanzó lentamente por la cueva hasta que se topó con lo que parecía ser la entrada trasera de la enorme ciudad en ruinas que había visto antes. Se protegió los ojos del sol mientras salía de la cueva. Echó un buen vistazo a su alrededor, admirando la arquitectura. Todo este lugar estaba rodeado por las murallas de la montaña con muchos muros de piedra y pilares a su alrededor. La mayoría de las paredes estaban rotas y completamente invadidas por la vida vegetal y algunos de los pilares fueron derribados. También había estatuas rotas de guerreros Equidna del clan Coloso que llevaban máscaras y sostenían lanzas. Shadow entró y se tomó su tiempo para explorar el lugar. Una de las primeras cosas que encontró fue una fuente de agua que aún fluía. Corrió hacia ella y bebió toda el agua que pudo del hilo que caía. Fue increíblemente satisfactorio sentir el agua fría y fresca cayendo por su garganta y humedeciendo sus labios. Se sintió como si no hubiera bebido nada en días. Se sintió como un animal deshidratado que había estado vagando por el desierto durante demasiado tiempo y finalmente había saciado su sed. Siguió bebiendo hasta que se hartó y luego volvió a su misión. No ayudó a que su cuerpo se sintiera más fuerte, pero al menos lo despertó un poco más. Al final de esta parte de la ciudad, a su izquierda, había un templo con escaleras que conducían a la entrada. En lo alto del templo había lo que parecía ser una estatua de un león. Pero a medida que se acercaba, pronto descubrió que la estatua era en realidad el próximo coloso que debía derribar. Tal como lo había sospechado, Zenobia era pequeña como Celosía, si no más pequeña. Sus ojos se iluminaron al sentir la presencia de la espada y se liberó de su posición permanente, se sacudió las piedras sueltas de su cuerpo y saltó a su nivel.
Zenobia gruñó mientras sus ojos se volvían anaranjados. Estaba listo para atacar al intruso. Shadow se retiró rápidamente y trepó a una pared para alejarse de él. No tuvo más remedio que retroceder. En su estado debilitado, desafiar a la bestia de frente resultaría en su muerte si fuera golpeado por ella. El cuerpo de Zenobia estaba cubierto por una gruesa armadura de piedra, lo que lo hacía invulnerable a la espada. Y la peor parte es que no había llamas ni bordes de acantilados que lo ayudaran esta vez. Por ahora, todo lo que puede hacer es mantenerse fuera de su alcance hasta que se le ocurra un plan para atravesar esa armadura y perforar el símbolo en su espalda. Sube a lo alto de un pilar alto y se agacha para mantener el equilibrio. Zenobia ve al erizo negro e intenta derribarlo lanzándose de cabeza contra el pilar. Shadow se sujetó con fuerza mientras el pilar se derrumbaba. Zenobia esperó a que se cayera para poder pisotearlo, pero la forma de vida suprema saltó a la cima de otro pilar que estaba frente a él y corrió hacia otro pilar. Necesitaba mantener el terreno elevado. Siguió trepando los pilares, pero Zenobia los derribó uno por uno. Siguió así hasta que Shadow llegó a la cima de un edificio alto. Era demasiado grande y resistente para que el pequeño coloso lo derribara, lo que le dio al erizo negro más tiempo para idear una estrategia. Escudriña el entorno en busca de algo, cualquier cosa que pueda usarse para atravesar la armadura, pero no hay armas que puedan brindarle esa oportunidad. Todo lo que puede ver es un montón de pilares inestables y edificios en ruinas. Espera. Eso es. Su atención se centra en la plataforma inestable junto al templo, que se sostiene gracias a un solo pilar. Parecía que estaba al borde del colapso. Si puedo hacer que se estrelle contra ese pilar, derribará toda esa sección. Con suerte, con la fuerza suficiente para destrozar esa armadura. Zenobia vuelve a chocar contra el costado del edificio, lo que hace que Shadow se tambalee hacia atrás y caiga al borde. Se agarra a la cornisa justo a tiempo, aunque apenas tiene fuerza suficiente para sostenerse. Salta rápidamente hacia el último pilar y espera a que Zenobia lo derribe como hizo con todos los demás. Se desliza sobre el pilar hasta que salta a la plataforma inestable. Ahora solo faltaba que Zenobia lo derribara. Oye. Por aquí. Agita los brazos en el aire, provocando a la bestia para que intente atacarlo de nuevo. Esto habría sido mucho más fácil si todavía tuviera su arco y sus flechas. Zenobia rugió mientras cargaba contra el pilar. Shadow rápidamente se da una vuelta de costado para esquivarlo mientras todo se derrumba sobre el pequeño coloso. Estaba completamente enterrado en piedra. Sin embargo, no permaneció enterrado por mucho tiempo. Zenobia salió de entre los escombros y retrocedió. Su armadura se agrietó y se desprendió de su cuerpo, exponiendo su piel peluda y el símbolo brillante. Ahora era su oportunidad de atacar. Tras recuperar fuerzas, Shadow saltó de la pared y aterrizó sobre la espalda de Zenobia. El pequeño coloso se sacudió de un lado a otro como un perro mojado, tratando desesperadamente de derribarlo. Cuando eso no funcionó, intentó embestir contra una pared al azar. Shadow se mantuvo firme todo el tiempo. Al hacer contacto con la pared, Zenobia terminó aturdiéndose, lo que le brindó a Shadow la oportunidad perfecta para sacar su espada y atravesar a la criatura por la espalda. Los ojos de Zenobia se oscurecieron mientras su cuerpo se aflojaba. Dejó escapar un último gemido antes de caer de costado y exhalar su último aliento. Shadow se derrumbó en el suelo cubierto de hierba mucho antes de que los tentáculos lo alcanzaran. Otra muerte exitosa resultó en que su cuerpo llegara a sus límites. Estaba muy cerca de terminar ahora. Solo faltaban 2 colosos más. Continuará.